Pues hoy tenemos una invitada con un caso muy curioso. Se llama Lilia y yo he alucinado porque esta es la primera vez que hacemos un caso online y ya me habían explicado de un poco de su caso, ¿no? Había hablado con ella antes y me ha dejado muy sorprendido porque es una historia que creo que nos podemos aplicar a nosotros mismos sobre constancia, superación y sobre todo luchar por los sueños. Así que bueno, bienvenida Lilia. Muchas gracias, un placer estar aquí. Al final, lo que me gustaría es que me pudieras contar cómo has llegado a estar aquí. Es decir, qué ha tenido que pasar en tu vida para que ahora mismo estemos hablando de lo que conocemos como nudismo financiero, ¿no? Que nos cuentes todo lo que tienes, pero poniéndolo en contexto y sobre todo que ya verán los espectadores algo muy interesante que es qué es lo último que has decidido hacer, qué rumbo de 180 grados has dado a tu vida. Así que, bueno, lo primero de todo, me gustaría conocer tu historia más personal y sobre todo la relación que has tenido con el dinero, ¿no? En cada momento. Muy bien, pues empiezo por el principio. Pues a ver, tengo 32 años, vivo en la provincia de Barcelona, aunque soy rusa. Estoy en España desde los 9 años. Mis padres decidieron emigrar a España en el año 96 por cuestiones políticas y sociales. Eran muy malos tiempos para estar en Rusia, con bastante inestabilidad social. Bueno, después de la Guerra Fría había bastante revuelo. Entonces mis padres pues decidieron emprender una nueva vida y marcharse de allí. Entonces, bueno, vinimos a España como turistas porque era la única forma de salir de allí, no es que te pudieras ir con todos tus bienes y tal. Recuerdo que cogimos un resort en Salou, estuvimos allí 2 semanas para poder salir de Rusia y cuando llegó el día pues, de volver, pues no cogimos el avión de vuelta. Y allí fue cuando empezó pues toda la aventura, ¿no? que me ha llevado al día de hoy. Wow, o sea, ya es que el inicio parece de película y me parece tremendo, o sea, es algo increíble. Bueno, perdona, Lilia, por interrumpirte. Bueno, pues entonces en ese momento, pues claro, teníamos lo justo, porque no nos pudimos llevar pues nada con lo puesto, con una maleta para 2 semanas y lo justo y necesario. Entonces fuimos pues del 96 al 98, pues sobreviviendo, sería la palabra. Estuvimos Ujú. en diferentes centros de inmigrantes, que no sé, esto no sé cómo se gestionará hoy en día con la inmigración, pero bueno, en aquel entonces pues el Estado te proporcionaba techo y comida en centros muy grandes, como si fuera un hotel, para que me entiendas, y cada familia pues tenía su habitación y tenías un comedor donde ibas a comer y estabas allí pues hasta que resolvieran tu caso, ¿no? Entonces, bueno, pues 2 años de esta forma, cambiando en varios centros, yo cambiando de colegio, sin saber el idioma, todo era como un poco surreal. Pero bueno, después finalmente en el año 98, a finales, ya les concedieron a mis padres permiso de trabajo y residencia en España y nos mudamos a un piso de alquiler. Entonces, al poco tiempo mis padres se divorciaron por cuestiones familiares y yo me quedé viviendo con mi madre. A los 16 años pues empecé a trabajar para poder ayudar en casa, porque la situación económica tampoco era muy fácil, y también para pagarme mis estudios. Empecé a estudiar Derecho, hice 2 años de carrera, entonces descubrí que no me gustaba esa carrera en absoluto, no tenía nada claro qué hacer, entonces me cambié a AD, Administración y Dirección de Empresas. Me pareció que era una carrera transversal y estaba como un poco de moda en aquel entonces tiré por ahí. Durante todo este tiempo de estudios, de carrera, pues he estado trabajando como recepcionista, como comercial, ofreciendo tarjetas de crédito, en fin, un poco trabajos pues, Ujú. temporales. Y también trabajaba de secretaria, trabajé en 2 empresas y una de ellas resultó ser que yo por aquel entonces no sabía nada de este sector, era una Big Four de auditoría y consultoría. Y bueno, cuando empecé a trabajar allí de secretaria, pues realmente vi la magnitud, ¿no? de esa empresa, empecé a tener ganas, ¿no? de trabajar allí, pero no como secretaria, sino como consultora. Y cuando terminé mi carrera, pues me planté en el despacho del socio y le pedí una oportunidad. Entonces, bueno, tuve la suerte de que mis jefes de aquel entonces pues eran unas personas increíbles y me accedieron a que yo entrara en el proceso de selección, porque esto, para que me entiendas, era una empresa bastante elitista, bastante, a ver, no era accesible para, o sea, esto se seleccionaba personal normalmente pues en escuelas de negocio de mucho más renombre, con títulos, etcétera, y no es pues para una persona pues corriente, ¿no? Digamos. Entonces, a pesar de ello, pues me dieron la oportunidad de hacer el proceso de selección y lo pasé.
y empecé a trabajar allí como becaria. Al poco tiempo, a los pocos meses ya pasé a ser consultora y allí pues estuve trabajando pues en total durante 8 años, 2 años de secretaria y 6 de Ujú. consultora. Promocioné todos los años y bueno, me fue bastante bien, la verdad. Empecé, Claro, sí. entiendo, Lilia, que también un poco, también por haber venido, pues me contaste con 8 años a España y haber pues visto todo el proceso, lo que tuvisteis también que luchar. Imagino que cada año de tu vida, o sea, ha sido decir, voy a luchar mucho más, me voy a esforzar, voy a seguir luchando, ¿no? Al final es como una autosuperación constante que creo que la sigues teniendo a día de hoy. Desde luego, sí, sí, o sea, no hay año Ujú, que yo haya vivido relajada, ¿no? Con la vida resuelta, o ujú. sea, cada día es una lucha y cada día, pero no en el mal sentido de que esté sufriendo, sino cada día pues Sí, sí, hay sí. mucha incertidumbre, así son las cosas y yo la verdad que la tolero muy bien. Ujú, Y ujú. bueno, pues la verdad es que me siento muy afortunada, a pesar bueno, de lo que pudiera parecer, ¿no? Que ha sido pues a lo mejor algunas circunstancias difíciles, pero yo realmente me siento muy afortunada porque realmente tener la oportunidad de pasar por determinadas situaciones y superarte, crecer como persona, pues en una vida fácil no la tienes y Sin duda. son herramientas que te pierdes al final. Que además parece que hay mucha gente que siempre ha vivido pues, más lineal o más confortable y ahora una situación como lo que estamos viviendo justo ahora, ¿no? Con el confinamiento, pues parece que ya se te cae el mundo encima y estoy seguro que tú has podido con esa situación y podrías con muchísimo más, ¿no? Entonces, esto es algo que como mínimo quizá muchos de los que nos escuchan pues no han podido estar en relevancia o quizá hay alguien que está en una situación pues un poco más difícil y es decir, mira, hay gente que ha tenido unas situaciones muy complicadas y eso han sido reforzado y al final han creado ese yo que siempre han querido ser. Entonces, estuviste 8 años en consultoría, imagino que también viste pues incrementado tu salario, ¿no? Año tras año, Ujú. tu poder adquisitivo. ¿Cómo se relaciona con eso? ¿Tuviste alguna vez que gastaste mucho más dinero? ¿Dijiste quiero pues llenar un vacío más material o después de esa etapa? Un poco quiero que me cuentes eso, ¿qué relación has tenido, sabes, con el dinero de más de ahorro, de tener siempre un colchón de emergencia? Pues cuando empecé a trabajar como consultora de primer año, si no recuerdo mal, el Ujú, salario era de 18.000 euros, un salario bastante bajo, bastante normal. ujú. Y fue creciendo a lo largo de esos 6 años hasta el mayor salario que tuve en esa empresa fue de 28.000 a lo largo de 6 años. Entonces mi relación con el dinero pues en ese tiempo fue siempre la misma, sí que ahorraba un poco, pero no tenía tampoco tenía ningún objetivo, pues ahorraba por lo que pudiera pasar y bueno, lo que sí que he hecho siempre es llevar un control muy exhaustivo de todos mis gastos, de todo, pero no con el objetivo de sanear mis finanzas, sino porque me gusta tener datos, las métricas, todo esto me gusta mucho, entonces siempre he llevado Vale. un registro, un Excel donde apunto absolutamente todo y ahora que tengo Ujú. otra forma, ¿no? de ver las finanzas personales, pues me doy cuenta de que gastaba muchísimo dinero en cosas que eran pues muy superfluas, que no me aportaban nada. Pues recuerdo que tenía, no sé, la partida anual de ocio restaurantes pues era de 4.000 euros, la de ropa pues de 3.000 así me iba el dinero. Sí que ahorraba un poco, pero lo mínimo, lo típico de lo que me queda, ¿no? Las sobras que me quedan, pues las ahorras. Entonces, bueno, ahora mi gestión del dinero es completamente diferente. Ajá. La gestión que me cuentas creo que es la normal, que es, bueno, gano un dinero y como me lo gano yo, pues lo gasto en lo que creo conveniente. Al final creo que es lo normal, pero como has dicho, hubo un clic, ¿no? Sí. También te quiero preguntar así a grandes rasgos, porque me has dicho que lo llevas bastante apuntado. ¿Tu distribución de gastos ha evolucionado más, entiendo, de un gasto que me dices, pues quizá más superfluo o de cosas más cortoplacistas? Entiendo que ahora haces la típica de ahorrar antes de gastar o ya sabes lo que quieres ahorrar al año o ¿cómo lo haces ahora un poco esto? Bueno, ahora tengo una situación particular que te contaré más adelante, pero bueno, mi gestión del ¿Vale? dinero durante mi carrera profesional ha sido ahorrar de forma automatizada al inicio del mes, tal Ujú. cual recibes el dinero, pues ahorro. Y durante mucho tiempo he ahorrado un 50-60% de mi salario. Eso es O sea, lo muchísimo. he optimizado a más no poder. Ajá. Sí. Y más o menos cuánto... O sea, cuéntame, porque este clic, ¿qué lo hiciste? ¿Lo hiciste porque quizá no le veiste sentido a gastar en ropa ocio tanto? ¿O por qué hiciste el clic? ¿Cómo te vino a Bueno, cambiar? fue un cúmulo de circunstancias. Me empecé a familiarizar con la filosofía, por llamarla así, del minimalismo. También a poner en Ujú. perspectiva pues, las cosas, realmente, no solo a nivel de dinero, sino pues, a nivel de relaciones, de las personas con las que te relacionas, a qué dedicas tu tiempo, todo esto. Y el dinero, pues obviamente era una parte importante. Y muchas de las cosas en las que antes se me iba el dinero, pues automáticamente para mí, pues, o no automáticamente, pero poco a poco dejaron de tener valor
Después también me topé con el concepto de independencia financiera y me llamó muchísimo la atención. Ujú. Como a todos, ¿eh? O sea, todo el mundo que al final, o casi todos que nos escuchan, estamos medio obsesionados o pensando siempre en esto. ¿Cómo te topaste con la independencia financiera? Pues mira, fue muy circunstancial porque yo sigo a Tim Ferriss, que es un autor un poco Ujú. controvertido, pero yo creo que aporta mucho y es muy diferente. Entonces, pues estoy suscrita a sus newsletters y en una de ellas hacía una entrevista a Mr. Money Mustache. Y Muy sí, famoso. recibí pues esto como otro correo que recibía de él pues cada semana, ¿no? Entonces leí la entrevista, me llamó la atención, descubrí la web de este señor, la compartí con mi pareja, que eso también fue un punto muy importante, ¿no? El que los dos, era más ahorrador que yo, pero estaba también en la misma situación de no saber qué hacer con el dinero, sin un objetivo claro. Entonces descubrimos esto, ¿no? Como de lleno y fue pues ver la luz. Era como, bueno, esto es lo que vamos a perseguir. Ujú. Y fue así, entonces a partir de entonces mi gestión con el dinero pues fue muy distinta y como te digo ahorraba mucho, entonces después de trabajar en esta compañía tan grande cambié a otra más pequeña, una compañía de nicho mucho más especializada en mi sector, bueno yo trabajaba en el sector de las ciencias de la salud y farma, entonces me cambié, entonces di un salto salarial de 28.000 a 40.000. Es muchísimo. Sí, estuve en esa compañía en plantilla durante un año y medio aproximadamente. En ese año y medio mi salario subió hasta los 46.000 y yo continuaba Wow. ahorrando pues el 50-60% cada mes. Entonces, pues claro, tenía bastante, también invierto, entonces, bueno, tenía bastante Eso te iba a preguntar solvencia. luego, lo de la inversión. Sí, entonces, Vale. bueno, ¿qué pasa con la independencia financiera? ¿No? Pues para mí fue como, pues como un salvavidas, porque yo estaba bastante quemada de todo el sector de la Ujú. consultoría. Es un sector muy dedicado, muy demandante. Tampoco es que fuera mi vocación, porque fue todo como muy por circunstancias de la vida, fui a parar allí, pero tampoco no sabía ni que existía, ¿no? Este trabajo. Entonces, Ujú. bueno, tuvo muchas cosas buenas, desde luego me ha dado muchas cualidades transversales, pero no es mi pasión, no es lo que me gustaba. Entonces, entre que no es lo que te gusta y el nivel de exigencia a nivel de horas, de dedicación, estrés, plazos, pues es muy alto, pues me quemé mucho. Entonces también me incentivaba mucho el ahorrar y minimizar mis gastos, el poder alcanzar esa independencia financiera cuanto antes, ¿no? Era como, bueno, hay que sufrir ahora para Ujú. poder, pues, terminar, ¿no? Entonces estaba calculada mi independencia financiera, que bueno, el Excel lo aguanta todo, para conseguirla a los 43 años, Está muy, muy, muy dentro bien, de ¿eh? 11 años. Pero bueno, ahora como la situación ha cambiado, no sé yo si esta Ujú. fecha pues se cumplirá. Y es muy valiente también porque en realidad lo que estabas dejando de hacer es gastar en el corto plazo, en el inmediato, para el futuro. Pero lo interesante, y creo que ahí tienes mucha suerte, Lilia, es que tanto tú como tu pareja ibais alineados, entonces os podíais apoyar mutuamente. Y al final lo que, como tú bien has dicho, lo que al principio parecía que podía ser más un esfuerzo por no gastar, luego era casi un placer no tener que gastarlo, ¿no? Ya incluso te daba pereza tener que gastar dinero en algo así. Y eso dentro del foro y dentro de Value nos han comentado mucho, incluso cómo hablar con la pareja de estos temas, porque no todo el mundo tiene tanta suerte de poder hablar claramente esto. Así que por eso increíble. Ahora tengo una gran pregunta que es, me has contado que te quemaste, que ahorraste un dinero. ¿Para hacer qué? ¿Qué objetivo? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Bueno, pues bueno, después de estar en esta compañía más especializada, como yo no estaba contenta, estaba quemada, di primero un primer paso que fue ponerme como freelance. Decidí dejar el mundo corporativo eh, y dije, bueno, quiero emprender algo por mi cuenta, quiero ver cómo enfocar mi vida, entonces mientras tanto, pues para tener estos ingresos voy a trabajar como freelance. Y continuaba pues trabajando con los mismos clientes para los que antes había trabajado como empleada, ¿no? Pues ahora eran mis clientes. Y estuve un año de freelance en el que mi salario bruto subió a 50.000, o aún un poco Wow. más. Entonces, bueno, mientras tanto, durante mucho tiempo me he estado formando, investigando por mi cuenta todo el sector del entrenamiento personal, que es algo que me gusta mucho, que no tiene nada que ver. Del entrenamiento personal, Exacto. pero del El fitness, fitness. el entrenamiento de la Vale. fuerza, exacto. Ajá. Vale. Entonces, bueno, al final he decidido lanzarme, ¿no? He decidido pues dejar atrás toda mi carrera profesional, porque también hace mucho tiempo, ¿no? Que quería dar el paso, pero muchas veces tienes pues este sesgo, ¿no? El sesgo este de los costes hundidos, que dices, bueno, he invertido tanto en esto, ahora cómo lo voy a dejar, ahora tal, y no te das cuenta, ¿no? De que cada día que estás allí y demás, pues es un día perdido en realidad, no es que pierdas por irte.
es al revés. Entonces decidí pues dar el paso, y lo que me permitió sobre todo dar el paso fue pues tener ahorros, tener un gran colchón de dinero y tener esa tranquilidad para poder decir, y también tener los gastos bastante minimizados, o sea, al no ser una persona derrochadora que tiene que pagar tropecientos mil créditos de coche, tele, no sé qué, y mil gastos, pues dices, bueno, pues tengo que dejar este trabajo, no tengo otro, no sé cómo me va a ir con mi nuevo plan, pues lo puedo hacer porque mis gastos son mínimos y porque tengo pues detrás ese colchón. Entonces es muy importante el poder, que es que, bueno, ha sido un antes y un después en mi vida, porque si no, aún estaría pues allí esclava, ¿no? de mi salario mensual. Seguro, seguro que al final, bueno, es lo que le ha pasado a mucha gente, pero también date cuenta que no lo has hecho de un año para otro. Ya llevas años pensando en esto, preparándote, haciendo el colchón. Quizá no sabías para qué, pero Sí. cuando lo has visto claro, es muy importante lo que dices, que al final el verdadero valor no era dejar de ganar dinero, sino perder tiempo. Vale, estamos intercambiando tiempo por más dinero, pero dinero para usarlo en qué exactamente, ¿no? Que también creo que la sociedad en sí nos lleva a consumir más de lo que querríamos. Hubo una reflexión muy interesante que me llegó el otro día, que era: si quisiéramos vivir como nuestros abuelos, podríamos trabajar una cuarta parte de lo que hacemos, ¿no? Lo que pasa es que queremos vivir 4 veces, en teoría, mejor, o con 4 veces más bienes materiales, podríamos decir. Y por eso trabajamos pues lo mismo que ellos, ¿no? Aunque seamos más eficientes. Me parece una historia increíble. Y también ahora te voy a preguntar cosas más concretas, sobre todo el plan que tienes del dinero. Me has dicho que lo ahorrabas y me has dicho también que invertías. ¿Qué estrategia tienes de inversión? Entiendo que ahora también estás pues sacando un poco de parte del dinero invertido o del ahorrado. ¿Qué estrategia tienes respecto al capital y tu situación actual? Pues actualmente, claro, he pasado de tener unos ingresos altos a no tener ingresos. Entonces, bueno, mi emprendimiento, ¿no? Como entrenadora personal, pues ha arrancado, ahí está, pero actualmente genera unos ingresos muy bajos que no cubren mis gastos. Entonces, mi plan actual es aumentar esos ingresos, que estoy en ello. Y mientras tanto estoy utilizando mi colchón de emergencia, mi fondo de emergencia, que tenía un fondo muy grande. Me hice un fondo como para un año, ya preveyendo esta situación, ¿no? Porque lo que no quiero bajo ningún concepto es desinvertir, y mucho menos en la Vale. situación actual. Cierto. Pregunta rápida. ¿Cuánto es un fondo de emergencia de un año? Quiero cifras, quiero ese Tenía número. un fondo de emergencia antes de empezar a gastarlo, desde enero que lo estoy gastando, de 12.000 euros. Vale, es También mis bastante. gastos no son muy altos, porque al final no, yo he decidido que prefiero, para no ser esclava de mi estilo de vida, pues no vivo en el centro de Barcelona, vivo a las afueras, no me desplazaba al trabajo en coche, sino en transporte público, no necesito irme de copas todos los fines de semana. Entonces, bueno, pues hay un montón de gastos, ¿no? De los que yo Claro. me he liberado, y ese lastre pues no lo tengo, con lo cual pues sí, es bastante, pero bueno, para un año también, o sea, son unos gastos ajustados. Vale. Y bueno, estoy invirtiendo, tengo desde hace más o menos unos 3 años, tengo una cartera de fondos indexados en un robo-advisor, en Indexa Capital. También, Este es el típico de Value, sí, ¿eh? exacto, exacto. Indexados. ¿Indexados lo tienes puramente con Indexa o tienes distribuido en algún otro sitio? Tengo una pequeña parte en Indexa, y luego la gran parte de mi cartera es una cartera propia que está, bueno, estaba en BNP, ahora pasará o ha pasado, Vale. está pasando a Renta 4. Renta 4. Y también tengo un plan de pensiones también con Indexa. Vale, perfecto. Y bueno, lo que no quiero tocar ese dinero bajo ningún concepto. Entonces, bueno, tengo, según mis cálculos, pues hasta noviembre más o menos para gastar mi fondo de emergencia y para poder generar ingresos. O sea, tengo este plazo, me he dado este plazo para generar ingresos y no tener que tocar ese dinero. Que si fuera necesario, quizás sí que irías sacando un poco de eso hasta que compensara con los ingresos de tu emprendimiento. ¿Lo has planteado? Bueno, es que sería una cosa muy, 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 muy extrema. O sea, antes me busco un trabajo extra de cualquier otra Vale. cosa que tener que desinvertir. Vale, es bueno saberlo también porque te entiendo que cuando empiezas a invertir, ¿no? Hasta que no llegue quizá una edad, somos muy jóvenes, ¿no? En realidad. Entonces quizás si hubieras sido 20 años más tarde te lo podías plantear, o otra cantidad. Pero entiendo muy bien esa Sí, parte, de eso que... era, nació como una inversión a largo plazo y lo sigue siendo. A largo plazo pues hablo de 10 15 años, y no quiero interrumpir, ¿no? Mientras haya una alternativa, no quiero tocar ese dinero. Vale.
ahora entiendo que igual porque no tienes ingresos, sí que ahora ya no puedes ingresar más, Ahora que no ya digamos que no ahorro, está estable. exacto, ahora no puedo Vale, ahorrar, entendido. lo que Ujú. me duele en el corazón, pero bueno, es Ya, porque la temporal. situación de ahora es buena, pero creo que es más importante, más que aprovechar una situación que pueda ser mejor o peor, pensar a largo plazo y sobre todo luchar por conseguir esos ingresos que pueden ser, puede que nunca lleguen a ser igual que los ingresos que tenías antes, pero es que si consiguen cubrirte los gastos y ahorrar algo, creo que eso ya es un éxito rotundo, rotundo si sobre todo haces lo que te gusta. Desde luego, y en línea con eso, claro, ahora mismo, por ejemplo, el objetivo de la independencia financiera ya no es para mí esa luz al final del túnel, ahora es un objetivo menos relevante, porque si yo me puedo Ujú, dedicar a lo que realmente me gusta y me apasiona, claro. pues ya está bien, por supuesto, la independencia financiera al final te da libertad, para mí es sinónimo de libertad, pero, pero no pasaría nada si no lo alcanzo. Porque al final mi día a día no es un sufrimiento, ¿no? A nivel laboral, entonces, pues es otra perspectiva diferente. Esto es increíble. De verdad, porque mucha gente también quiere la independencia financiera, quizá porque no le gusta su trabajo actual o porque se querría dedicar a otra cosa. Y les dices, ¿y por qué no te dedicas a eso, no? ¿Qué te gusta más? Y dicen, no, es que no es lucrativo, es tal. Tengo mis dudas, porque cuando algo te gusta mucho, mucho algo, en la sociedad además capitalista que vivimos, casi todo puede convertirse en algo lucrativo, incluso hasta por cursos, porque dices, no, es que me gusta hacer ganchillo, ¿no? Pues una de las startups más increíbles que conozco venden para hacer ganchillo, e incluso podrías hacer cursos, en plan. Creo que además con la economía colaborativa que se va a formar, casi todo puede ser algo lucrativo. No te digo que sea lo más lucrativo que puedas conseguir, pero al final si eres minimalista, esta es, creo, la lección que nos tenemos que sacar de hoy la entrevista que hacemos juntos, es esta, de haz de verdad lo que quieras y prepárate para conseguirlo, quizá para tener 1 o 2 años de margen hasta que eso te pueda dar ingresos. Que ojalá sea cierto que en el primer año, Lilia, consigues ya empezar a monetizar bien y a pues dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Pregunta, que es la pregunta un poco también del podcast, quiero que me digas cifra, el cifra que tienes de todos los indexados, un Mi poco, y patrimonio, también ¿no? de la... Sí, y tu patrimonio y la cifra que tú tenías en mente que crees que era la independencia financiera para ti. O sea, ¿quieres estas Vale, dos? pues mira, la cifra que tenía como objetivo de independencia financiera eran 468.000 euros. Vale. Y actualmente mi patrimonio está en 101.000 euros. Vale, bueno, Un ya has 25%. pasado a seis cifras. Sí, Bueno, ya has pasado a 6 cifras, que es muy sí. interesante. Calculaste 468.000 y que ibas a llegar dentro de 11 Sí, años más, exacto, más o menos. exacto, sí, Ujú. Vale. sí. Claro, el patrimonio neto Y, también te iba a decir que es el que tenía yo pues en enero. No sé, seguramente habrá bajado con todo esto, pero bueno, sí, yo la verdad que ni lo he mirado. O sea, vivo muy claro. tranquila con la incertidumbre, es parte de mi vida Sí, sí, y sí. no... Mejor. Eso mejor llevarlo a largo plazo. Sí. Y los 468.000 euros, ¿los tenías calculados que como independencia financiera te podían durar desde, por ejemplo, los 44, 45 años hasta el final de la Sí, vida, como como un hasta cálculo de los 80, 100 90 años años? creo que estaba calculado. Wow, Sí, pero no wow, era wow, para wow. vivir a partir de los 43, pues como un millonario, ¿eh? Era para cubrir mis gastos Claro. anuales, que son bajos. También, bueno, la verdad que esto lo hizo mi pareja, que es el quien lleva todo este tema, pero estaba todo Vale. muy ajustado por hasta cuando tuviéramos hijos, el coste que supondrán los hijos, todo estaba bastante contemplado. Al final seguro que siempre Wow. se te escapa algo en la realidad, pero estaba bastante contemplado todos los factores que al menos por ahora podíamos prever. Wow, es alucinante y quizá tendremos que traer a tu pareja también a hacerlo la entrevista porque vemos que controla muchísimo. Pues la verdad es que es una de las entrevistas que más cosas hemos podido aprender. No sé, Lilia, si has conocido alguna vez el foro o has visto todo lo de Valio, por si quizá querrías dar algún mensaje así final o decir algo que quisieras como de resumen de esta entrevista. Bueno, quiero compartir como dos consejos, ¿no? Dos aprendizajes que a mí me han servido y ojalá los hubiera sabido antes, ¿no? Y espero que les sirvan también a los oyentes de esta entrevista. Uno es que ahorrar es fundamental, no porque... O sea, muchas veces tenemos la asociación de que ahorrar es como dejar de disfrutar, de que no vale la pena, que vivo el presente, que tal. Y no es eso. Ahorrar te da poder de tomar decisiones. O sea, el ahorrar te permite en un momento dado decir, tengo poder suficiente para tomar una decisión, no dependo del salario, de lo que sea. Entonces, es muy importante porque si no es que estás atado. Ahorrar y también invertir, porque si no, pues cada día pierdes poder adquisitivo, con lo cual hoy en día invertir está al alcance de todo el mundo, no hay que ser un experto y creo que es importante hacerlo desde jóvenes. Y el segundo aprendizaje que quiero transmitir es que es muy importante las personas con las que te rodeas. Tu entorno al final influencia muchísimo tus actos, ¿no? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me pasaba
cuando trabajaba, ¿no? Anteriormente en la Big Four, yo no me gusta, por ejemplo, en exceso salir a tomar cervezas, bueno, es que yo ni bebo alcohol, pero me veía como arrastrada, ¿no? Que si el after work, que si no sé qué, entonces tenía allí un gasto continuo de salir a cenar cada 2 días o no sé qué, del entorno en el que yo me movía, pero que no es algo que a mí realmente me hiciera feliz o que yo quisiera hacer por voluntad propia. Entonces es importante rodearte de personas que tiran de ti, que te impulsan hacia la dirección en la que tú quieres ir, no al revés, ¿no? Entonces el entorno pues influye mucho y si tienes personas pues que ahorran, que invierten, que te incentivan a eso, que te incentivan pues a lo mejor a tener unas finanzas personales más sanas, pues creo que es una gran ventaja. Creo que ahorras años luz y errores, muchísimos errores por el camino. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estas dos experiencias son lo que pueden marcar decisivamente un éxito o un fracaso en los objetivos personales de cada uno. La verdad es que si la experiencia que tienes, Lilia, le puede servir, ya no te digo toda, una cuarta parte a alguien, ya con eso tienes solucionado muchísimo. Recomiendo a todo el mundo que pueda incluso volver a escuchar otra vez este podcast y que se lo grabe a fuego, porque todo lo que ha dicho Lilia es muy clave. Así que muchas gracias por poder compartir tu experiencia, Lilia, y Muchísimas nos vemos muy gracias pronto. a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós.